Un saludo a todos mis queridos hermanos que tenemos la oportunidad de encontrarnos en este maravilloso congreso. Yo antes de iniciar quisiera que miraras a la persona que tienes a tu lado y le digas: tú no tienes la culpa de la cara que tienes. Dígaselo por favor. Tú no tienes la culpa de la cara que tienes. A ver, míralo al frente y díselo así, serio. Tú no tienes la culpa de la cara que... Pues así naciste, esa te hicieron. Pero le vas a decir esto también: pero sí tienes la culpa de la cara que pones. Así que sonría, porque hoy estamos bendecidos por el Señor. ¿Cómo estamos hoy? Yo quisiera que empezáramos haciendo un grito de victoria. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 7, se narra un combate que hubo en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y sus ángeles. Y ya no habiendo lugar para el dragón y sus ángeles en el cielo, fueron arrojados a la tierra. Ese Miguel, ese San Miguel Arcángel, que es el que nos ha defendido siempre, que es el que nos ha cuidado, tiene un grito que durante 2000 años la iglesia ha referido en ese combate. La iglesia ha dicho: ese combate se resume en un grito de victoria. Y el grito es: ¿quién como Dios? Y la respuesta de ese grito es: nadie como Dios. Vamos a practicarlo. A ver, ¿quién como Dios? Lo pueden hacer 1000 veces mejor. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Y cada que tú y yo decimos quién como Dios, nadie como Dios, el demonio recuerda que hubo un ángel que lo venció, porque precisamente Miguel en hebreo significa eso: ¿quién como Dios? Vamos a decirlo una vez más para iniciar esto como se debe. ¿Quién como Dios? Muy bien, señores. Vamos a apretar nuestros cinturones, porque lo que viene ahora es bien fuerte. Vamos a tener un momento de experiencia bien lindo. Vamos a pedirle al Señor, a través de su Santísima Madre, que lo que vamos a vivir acá de verdad transforme nuestra manera de pensar, que nos renueve, que al finalizar este primer día del Congreso ya haya una semilla en nuestro corazón. Y antes de iniciar con el tema que me corresponde, el poder del rosario en tu familia, yo quisiera platicarles de una historia que me llegó al correo electrónico hace un tiempo, que me cayó en gracia. Se me hizo muy simpática la historia, porque describía la relación entre un profesor, un maestro, que era bastante duro con sus alumnos, y un alumno que era bastante inteligente. Resulta que en una ocasión estaban en el restaurante de la universidad. El alumno tomó su alimento, su almuerzo, y solamente había un puesto vacío al lado del profesor, pero todo el mundo le tenía terror al profesor, le tenía pavor al profesor. Ese alumno dijo: pues no tengo de otra, me voy a sentar acá. Disculpe, profesor. Se sentó y el profesor le mira así muy serio y le dice: ¿qué hace un cerdo comiendo al lado de un pájaro? Y el alumno, muy listo, le dijo: disculpe, profesor, me voy volando. El profesor queda como retado, ¿no? Dice el profesor: ¿quieres jugar así? Pues muy bien, vamos a ver. En la siguiente clase, el profesor llama al alumno delante de todos los compañeros. Le dice: ven acá, Pepe. Pepe se levanta y le dice: usted se cree muy listo, Pepe, ¿no? Pues a ver, le voy a poner un caso hipotético y usted va a tener que hacer una elección acá delante de todos sus compañeros. Supóngase que usted va por la calle y se encuentra dos bolsas. Una bolsa llena de sabiduría y una bolsa llena de dinero. ¿Cuál de las dos escogería usted? Y el alumno dijo sin pensarlo: profesor, sin lugar a dudas, la bolsa llena de dinero. Entonces el profesor le dice: te caché, ahí estás, ahí está tu interés, ¿te das cuenta? Yo, por supuesto, dice el profesor, tomaría la bolsa llena de sabiduría. Y le dice el alumno: claro, profesor, cada cual toma aquello que le hace falta. Este profesor se quería morir de la ira, no podía creer lo que este alumno le estaba haciendo. Y entonces, en el examen final de la materia, el profesor le pone un examen final particularmente difícil a él, durísimo. Pero este chico era muy listo y respondió todo perfecto.
Y entonces cuando el profesor estaba revisando y se dio cuenta que todo estaba perfecto, de la ira que tenía el profesor, le puso en la hoja idiota. Entonces cuando el joven tomó la hoja, se sentó, se levantó del profesor y le dice: profesor, disculpe, es que veo que usted en la hoja puso su firma, pero no puso mi nota. ¿Y por qué me causó gracia esta historia de este joven tan listo y este profesor tan bravo? Me causó gracia porque cuando uno se para ante un auditorio tan honorable como ustedes a dar un mensaje, no puede creerse que se establece una relación como entre un maestro que viene a enseñar y unos alumnos que no saben nada y vienen a recibir. No, yo la verdad no me siento como un maestro que viene a enseñar. Yo me siento como un hermano con ustedes en la fe, un hermano que camina con ustedes. Acá nadie va delante de nadie, aquí todos vamos juntos. El Señor y la Santísima Virgen María van delante de nosotros. Ellos son los que van delante de nosotros. Nosotros simplemente venimos a compartir una experiencia de fe. Y yo quiero compartirles una experiencia de fe, algo que ha transformado mi vida, algo que ha hecho que yo piense distinto. Eso es una metanoia, un cambio en la manera de pensar. Porque yo también creía que el rosario era para señoras, para abuelitas. Yo también pensaba que el rosario era para las monjitas. A mí también el rosario me parecía una cosa sin sentido. Me parecía, decimos en Colombia, en mi tierra, la repetición de la repetidera. Es decir, usted repite cosas sin sentido, usted ni siquiera entiende lo que está diciendo. Me parecía que eso le quedaba muy bien a mi abuela. Pero yo, un joven, cuando empecé mi proceso de conversión, yo tenía 15 años. Sí, eso fue hace año y medio. No sé por qué se ríen, no sé por qué se ríen. Ya hace tiempo empecé un proceso que todavía sigue, pero me parecía que era una cosa lo más de femenina, lo más de inocente. Me parecía que un hombre con el rosario era una cosa absolutamente irrisoria, causaba lástima, hasta que empecé a experimentar el poder del Santo Rosario y mi vida cambió. Y empiezo contándoles que cuando yo terminé la secundaria, yo ya había empezado mi proceso de conversión y quería estudiar un semestre de teología. Pero mis papás me habían advertido: escoge bien la carrera, porque no te vamos a permitir que saltes de una carrera a otra. La carrera que vas a estudiar, esa la terminas. Pero yo quería estudiar un semestre de teología, pero me decían que la teología en cierta facultad no era como muy buena. Entonces yo dije: ¿pero qué hago? Yo quisiera estudiar, pero si de repente entro a un semestre de teología y resulta que es una barbaridad, ¿yo cómo le voy a decir a mis papás después: oiga, papá, mamá, voy a cambiar de carrera? No, yo le dije: pues a ver, me dicen que el rosario tiene poder y que la Virgen intercede, pues lo voy a probar. Señores, tenía 16 años, empecé a rezar el rosario por esa intención. Dije: vamos a ver si esto funciona. No les miento, no pasó una semana. No pasó una semana. Estaba yo en misa en una parroquia, terminé la comunión, me fui a la última banca después de la comunión, estaba orando, y se me acerca una señora de cierta edad, un adulto mayor, y me toca el hombro y me dice: joven, lo espero afuera. Y yo dije: ¿le habré gustado a la viejita? ¿Por qué me llama, no? Yo ni la conozco. Salgo: señora, ¿cómo le va? Joven, mire, le va a parecer muy extraño lo que le voy a preguntar, pero ¿usted qué quisiera estudiar? Y yo: señora, pues mire, precisamente yo he estado orando porque pues he tenido la inquietud de estudiar teología. ¿Ok? ¿Cuánto le vale el semestre? $500. Ah, ok. Yo le regalo ese semestre. Y yo dije: sí le gusté. Entonces yo me quedo mirándole y le digo: señora, pero usted no me conoce. Discúlpeme, yo nunca le he visto en mi vida, esto es una trampa. Me dice: no, usted no me va a creer, joven, pero yo estaba después de la comunión orando y sentí en mi corazón que la Santísima Virgen María
me dijo, ayúdale a mi hijo que él está necesitando en este momento. Y por eso vengo y le digo, yo le ofrezco ayuda de un semestre. Señor, pero nosotros no tenemos necesidades económicas. No me importa, pero yo le voy a ayudar porque la Virgen María me lo puso en el corazón. Y la señora, doña Laura, que en paz descanse, me regaló un semestre de teología. No sé de qué manera, yo no sabía ni de qué manera recibir esto porque me daba mucha vergüenza, pero ella decía que era la Virgen la que le decía, lo recibí y para la gloria de Dios, yo no terminé la teología, hice un semestre, después estudié ingeniería informática, pero pude después con ese semestre terminar también posteriormente la teología y hoy, gracias a la Virgen María, puedo decir, terminé mi carrera de ingeniería y terminé mi carrera de teología con un santo rosario. Así de sencillo, señores. Pero bueno, podemos decir, esto es una cosa, digamos, bonita, agradable, linda, pero pudo haber sido coincidencia, pudo haber sido casualidad. Cuando estaba estudiando la ingeniería, ustedes saben que uno como buen estudiante universitario anda sin un centavo de dólar en el bolsillo, como buen universitario. Yo quería aprender a tocar guitarra para los grupos de oración, para el movimiento, quería tocar un poco de guitarra, pues, a ver, como para alabar a Dios. Pero claro, una guitarra costaba $70, $80, no tenía cómo comprarla. Y le dije a la Virgen, agarré el rosario y dije, pues vamos a ver, empecemos el rosario. Empecé a rezar el rosario y le dije, Virgencita, yo te quiero pedir que tú me ayudes a ahorrar dinero para comprar una guitarrita, para cantarle al Señor. Señores, ustedes no me lo van a creer, pero yo no diría esto públicamente si fuera mentiras. Esa semana estaba en misa, en otra parroquia distinta, y después de la comunión se me acerca un señor adulto y me dice, joven, lo espero afuera, y ahí sí me preocupé. Salgo, don Joaquín lo conocía, me dice, hola Wilson, ¿cómo estás? Don Joaquín, bien, cuénteme. Wilson, oye, yo me preguntaba, ¿a ti te gustaría aprender a tocar guitarra? Y yo dije, ah. Y me dice él, ¿y tú tienes guitarra? Ah, ah. ¿Y quieres que te regale una? Ah. Y le digo, don Joaquín, ¿a usted quién le dijo que yo quería aprender a tocar guitarra? No me lo vas a creer. Estaba yo en la misa, en medio de la comunión, le estaba orando al Señor y la Virgen me pone en el corazón que vaya y te ayude y te regale mi guitarra. Yo estoy cambiando de guitarra, voy a comprar una distinta y te quiero regalar la mía, que es una guitarra española, y este es un regalo de la Virgen, así que no me digas que no. Y yo recibí esa guitarra y miré al cielo y dije, funciona. Claro que funciona. En cosas tan secundarias funciona. Ahora le estoy pidiendo a la Virgen María un BMW. No sé si alguien me quiere tocar el hombro. Esto es broma, lo último es broma. Le estoy pidiendo a la Virgen María que me haga como su divino Hijo Jesús. Le estoy pidiendo algo más grande a la Virgen María, porque si en esas cosas tan sencillas, tan secundarias como un semestre de la universidad, como una guitarra, la Virgen María intercedió por mí, mostrándome que se preocupaba hasta de las cosas niñas, hasta de las cosas secundarias, por supuesto que se preocupa de lo más importante, configurarme con su Hijo Jesús, porque dice San Luis María Griñón de Montfort que el verbo del Padre se introdujo en el vientre de la Virgen María y salió siendo Jesús. Y si tú y yo nos queremos parecer a Jesús, tenemos que introducirnos espiritualmente en el vientre maternal de nuestra madre y seremos configurados con Cristo. Eso es lo que le estoy pidiendo a la Virgen María, que me haga como su Hijo Jesús. Pero si en estas cosas tan sencillas la Virgen María intercedió, les quiero contar lo que sucedió hace 4 años y medio. Estaba en la casa con mi esposa, soy casado, tenemos 4 hijos, 2 vivos, 1 en el cielo, y nos enteramos hace un par de semanas que estamos esperando el 4.º miembro de la familia. Mi esposa está embarazada en este momento, felizmente embarazada, porque todos nuestros hijos han sido una bendición, estamos abiertos a la vida. Si los hijos son la felicidad, ¿quién no quiere multiplicar su felicidad? Y así es. Entonces estaba yo en mi casa con mi esposa, entonces apenas estábamos, ni siquiera estábamos embarazados de nuestro primer hijo. Me llama mi mamá, hola mami, ¿cómo estás? Y me dice ella, muy mal, su papá está muy extraño, tiene algo en su pecho que le está doliendo. A ver, pásenme a mi papá.
Hablo con mi papá está jadeando, habla con dificultad, se le corta la respiración. Me dice, tranquilo hijo, esto debe ser algo gástrico, no se preocupe. Eran las 7:10 de la noche, yo iba saliendo a dictar una conferencia. Mis papás, que son misioneros también del movimiento al que pertenezco, Lazos de Amor Mariano, estaban también saliendo a dar una preparación para la consagración, pero noté a mi papá enfermo. Mi papá no se enferma de nada. Y yo cuando lo noto así le digo, papá, esto es algo extraño, yo ya voy para allá. Y me dice, no hijo, espere, vaya usted de su conferencia, nosotros vamos a dictar la consagración a la Virgen y en la noche pues miramos a ver cómo le hacemos, si es que vamos al médico o no. Ok, me siento un poquito mejor, muy bien, colgué, iba saliendo y cuando estaba atravesando el umbral de la puerta de mi casa, me detuvo la Virgen. Sentí la voz de la Virgen en mi corazón, me dijo, no, ve por tu papá. Yo no sé ni cómo explicar esto, porque en realidad yo no tengo locuciones, yo nunca he escuchado a la Virgen audiblemente, yo nunca he visto a la Virgen, pero yo sé que ella me habla al corazón y me habla clarísimo. Y yo sé que la Virgen nos habla a todos y que el Señor nos habla a todos permanentemente. Y acá hago un paréntesis porque mucha gente se me acerca y me dice, Wilson, Dios no me escucha. Wilson, la Virgen María no me escucha. Y me acuerdo de una historia muy graciosa que le escuché a un sacerdote que un señor le dice al doctor, doctor, mi esposa no me escucha. No me escucha mi esposa. Entonces el doctor le dijo, pues hágame un favor, a ver, llegue a su casa, empiece a llamarla por su nombre hasta que le conteste. A usted, así se dará cuenta usted de cuán sorda es. El señor efectivamente se fue, entró a la casa, a la puerta de la casa y la llamó, Amparo. ¿Hay algún Amparo acá por si acaso? Nada. Llegó a la sala, Amparo. Nada. Llegó a la puerta de la cocina, Amparo. Nada. Y Amparo estaba ahí en la cocina. En la oreja, Amparo. Y Amparo se voltea y le dice, 4 veces te he dicho que ¿qué quieres? El sordo era él. El sordo era él. Entonces cuando la gente dice, Dios no me escucha, oye, ¿no será que tú y yo somos los sordos? ¿No será que Dios nos está gritando hace tiempo que tenemos que dejar esa situación irregular, que tenemos que dejar el licor ya, que tenemos que dejar la droga, la prostitución, que tenemos que soltar la pornografía? ¿No será que Dios nos está hablando hace días y somos nosotros los que no le escuchamos a Él? Señor, que me aumenten el sueldo. ¿Y no será que Dios te está diciendo, primero tengo que aumentar tu fe? Primero tengo que aumentar tu humildad. Señor, ayúdame a tener una mejor casa. Yo no te voy a dar una mejor casa si no tienes primero un mejor hogar. Primero te voy a dar un mejor hogar, una mejor familia, para que esa familia pueda vivir en una buena casa. ¿No será que somos nosotros los que no escuchamos a Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Siento que la Virgen me dice, espera, me devuelvo. Llamo a mi mamá, me dice su papá está mejor y yo dije no importa, ya voy por él. Vivimos a 10 minutos, llego a la casa y cuando llego a la casa mi papá estaba agonizando. Se monta mi papá al carro, mi esposa iba atrás de mí, mi papá estaba a mi lado, mi mamá iba detrás de mi papá. La escena era dramática, era hora de tráfico, la hora de tráfico más terrible. Empezamos, para eso que yo había acabado de vender mi coche, tenía el coche de mi hermano y el coche de mi hermano tenía la bocina dañada. Sonaba como un perro disfónico. Entonces yo iba con mi papá desesperado, claro, o sea, intentando meterme por todas partes y con esa bocina mala se reía la gente cuando yo estripaba la bocina. Entonces yo dije, acá no hay de otra, mi papá se va a morir si no hay un milagro. Mamá, esposa, papá, empecemos el rosario. Sacamos nuestro rosario y dijimos, estamos en las manos de la Virgen María, que ella se encargue. Y empezamos, Dios te salve María. Inmediatamente empezamos el rosario. En ese momento me escribe un amigo médico al WhatsApp a preguntarme cualquier cosa. Inmediatamente yo le marco a mi amigo y le digo, Sergio, mi papá tiene esto y esto. Y me dice, tiene un infarto. Vete ya mismo a la clínica cardiovascular. Primer milagro, porque yo iba a girar a la derecha, iba a ir a su seguro médico que quedaba a 1 hora. Con ese tráfico nos hubiéramos demorado 1 hora y media. Cuando Sergio me dice eso, puedo girar a la izquierda y empezar un camino también largo, pero por lo menos
más corto que el que iba a ser, ¿no? Me hubiera demorado cualquier 20 minutos todavía para regresar al camino. Listo, logramos avanzar lo más que podemos. Llego finalmente a un redondel, a una rotonda, donde hay un tráfico detenido completamente. Y yo dije, acá se murió mi papá estaba perdiendo el conocimiento, mi mamá tenía agarradita la mano de mi papá estaba ya desvanecido prácticamente, respiraba con mucha dificultad. Y yo, en medio del rosario, le dije a la Virgen, mamá, si no hay un milagro, mi papá se muere. Y si te lo quieres llevar ya, te lo entrego. Mi papá, cuando empezó a sentir eso en la tarde, lo primero que hizo fue ir a confesarse. Él me dijo, hijo, lo primero que yo hice es confesarme, porque tengo que estar bien ante Dios. Y si me muero hoy, me voy con mi Dios y con mi Madre Santísima. O sea que nada que temer. Entonces yo le dije a la Virgen, mamá, yo soy consagrado completamente a ti, mi papá también, mi mamá, mi esposa, somos consagrados, encárgate tú. Cuando estoy terminando de decir eso en mi interior, mi esposa grita, ¡una ambulancia! Estábamos pasando por un redondel por el que yo paso 3 veces al día y en los últimos 15 años que he pasado por ahí, jamás ha habido una ambulancia allí, ni una sola vez. Pero en ese momento, ese día, a esa hora, había una ambulancia estacionada en el redondel. Cuando yo veo esto, le digo a mi esposa, maneja tú, yo voy corriendo a la ambulancia, me encuentro la ambulancia estaba atendiendo a un joven que se había caído en su bicicleta o en una moto, tenía apenas un rasponcito en su rodilla, se le veía pues el corazón, el cerebro y todo, es broma, nada, un rasponcito de nada. Entonces yo le digo al paramédico, le digo, oye, mi papá está muy mal, se está muriendo en este momento, para que me ayudes. Y me empezó a decir él, mira, el protocolo establece que 2 enfermos no pueden ir en una ambulancia. Bla. Le dije, mira, yo no sé qué dice el protocolo, pero mírame. Le agarré las manos, me le puse de rodillas y le dije, mírame fijamente. ¿Tú tienes vivo a tu papá? Él se queda mirándome, estupefacto. Me dice, sí. Y yo le digo, pues no dejes morir al mío. Él se queda quieto. En ese momento mi esposa ya ha dado la vuelta en el coche. Sale mi papá, el tipo el paramédico no se movió, yo agarré a mi papá y le dije, disculpe, le eché a un lado al paramédico, lo monté a la ambulancia, al joven que estaba ahí en la camilla le dije, permiso, lo senté a un lado al joven de la camilla, puse a mi papá allí y le dije a la ambulancia, le di 3 palmadas y arranque ambulancia. Y nos fuimos nosotros detrás en el coche de mi hermano, en 2 minutos estábamos en la clínica cardiovascular de Medellín. Y una vez llegamos, entuban a mi papá, inmediatamente le ponen todo y nos dicen los médicos, 1 minuto más y este señor se muere. Díganme ustedes si el rosario no tiene poder, señores. Hoy mi papá sigue vivo, más sano que nunca. Ha conocido a mi hijo Pablo, a mi hija Mariana, conocerá si Dios quiere al hijo o la hija que viene en camino. Juanita, que está en el cielo, conoce a mi papá. El Señor nos ha prolongado un poco más el tiempo de mi papá en esta tierra en unas condiciones óptimas. Mi papá vive muy bien y yo atribuyo esto al Santo Rosario, señores. ¿Quién como Dios? ¿Y por qué les digo esto, mis hermanos? ¿Por qué les digo desde los testimonios más sencillos hasta salvar una vida? ¿Y por qué estoy seguro que es el poder del Santo Rosario? Porque el hermano Noel al inicio del día nos contó una batalla que hubo. Una batalla entre un joven llamado David y un gigante llamado Goliat. Y yo quisiera que nosotros recordemos también que estamos en una batalla espiritual. Y en medio de esta batalla espiritual contra el mundo, contra el demonio, contra la carne, contra las drogas, contra la pornografía, contra esos amigos que te están diciendo no seas tonto. ¿Tú crees que tu esposa se va a dar cuenta? No seas tonto, hazlo, todo el mundo lo hace. Contra ese amigo que te está mandando cochinadas en ese grupo de WhatsApp que deberías cerrar ya mismo. Lo único que está haciendo es pudriendo tu corazón. Lo único que está haciendo es pudriendo tu mirada, enseñándote a ver a la mujer como un objeto para utilizar. Ese combate de esos amigotes que en medio de la dificultad nunca te van a dar un buen consejo, sino al contrario, siempre te van a incitar al pecado, que lo único que van a hacer es hundirte más en el lodo y en el fango. Esto es un combate espiritual. Y nos sentimos en ocasiones desprotegidos. Y en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10, el apóstol San Pablo dice que no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, que esto es un combate con fuerzas sobrehumanas.
Un combate espiritual, que hay un enemigo llamado el diablo que está tratando de devorarnos, dirá el apóstol San Pedro. Y San Pablo dice que tenemos que revestirnos de la armadura del Señor. Y habla de la justicia como coraza. Pero si nos damos cuenta, en nuestra vida no hemos sido muy justos. Si nos damos cuenta, si la justicia es dar a cada cual lo que se merece, pues no le hemos dado el amor a nuestra esposa y a nuestros hijos que se merecen. No le hemos dado a Dios el tiempo que se merece. Sacamos tiempo para todo menos para Dios. Dios sigue siendo para nosotros como una aspirina que nos tomamos cuando nos duele la cabeza, como un bombero que llamamos cuando se incendia la casa. Dios, ayúdame en el momento que te necesito, pero después vete de mi vida. No hemos sido muy justos, o sea, no tenemos la coraza. Después dice que tenemos que tener el escudo, que es la fe. Y si nos damos cuenta, también nos ha faltado fe. Creemos en Dios, pero no le hemos creído a Dios, no le hemos creído a su palabra. El Señor nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros hemos buscado primero la añadidura. Y si nos queda tiempo, oramos. Y si nos queda tiempo, voy al metanoia. Y voy al metanoia porque mi esposa me trajo obligado, porque me trajeron a la fuerza. Yo no le he dado tiempo a mi fe, a crecer en la fe. Tampoco tenemos escudo. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y nuestra palabra de Dios está en muchas ocasiones empolvada allí en un hermoso atril. Una palabra de Dios bellísima, abierta en el Salmo 91, pesadísima, que no somos capaces ni de cargar. Las hojas del Salmo 91, que porque es un salmo protector, está ahí abierta, ya amarillas esas hojas, porque jamás la hemos movido de ahí. No hemos tenido la palabra de Dios como una espada con la que hemos hablado, con la que nos hemos defendido. No leemos la palabra. Si les preguntara en este momento cuántos de nosotros se han leído por lo menos un evangelio completo, todo el evangelio de Mateo, de Lucas, de Juan, de Marcos, por lo menos uno, con vergüenza tal vez poquísimos levantarían la mano. No hemos tenido esa espada del Espíritu, ni el calzado, dice el apóstol San Pablo, para llevar el evangelio de la paz, ni el yelmo, el casco de la salvación. Tenemos que reconocer que en este combate estamos débiles, que en este combate estamos frágiles. Pues el Señor, sabiendo que este es un combate desigual, porque nos estamos enfrentando a tremendos enemigos y no somos capaces con esta armadura, el Señor nos recuerda lo que nos decía el hermano Noel ahora, nos recuerda lo que pasó con la batalla entre David y Goliat. ¿Se acuerdan que David también intentó ponerse una armadura? ¿Se acuerdan? ¿Y fue capaz con ella? No era capaz David. Y dice David, yo quiero que escuchen esta palabra del primer libro de Samuel, en el capítulo 17, versículo 38. Mandó Saúl que vistiera a David con sus propios vestidos, le puso el casco de bronce en la cabeza, le cubrió con su coraza, ciñó a David con su espada sobre su vestido. David intentó caminar, pero aún no estaba acostumbrado. Y David dijo a Saúl, no puedo caminar con todo esto, pues nunca lo he hecho. Y David se quitó esto de encima. Tú y yo somos como David. Estamos enfrentándonos a un Goliat, pero no tenemos la armadura de la que habla San Pablo. No tenemos todavía la fuerza, la fe. No tenemos la convicción espiritual. Con humildad reconocemos que nos falta oración, que para nosotros la oración son 2 Padres Nuestros en la mañana y en la noche, que tenemos una medallita o que tenemos una imagen de la Virgen, un escapulario que en ocasiones hemos cargado tal vez más por superstición que por fe, creyendo que es un amuleto medio mágico a través del cual Dios me va a proteger. Me falta una fe madura y yo les estoy hablando como al primero que le falta. Recuerden, no les estoy enseñando, les estoy diciendo, mis hermanos, yo cojeo del mismo pie que ustedes. A mí me falta fe también, a mí me falta virtud, a mí me falta coherencia. Yo quisiera ser más devoto, quisiera ser más amoroso con mis hijos, con mi esposa, quisiera ser más fiel en mi mirada, quisiera ser más humilde en el momento en que alguien me corrige. Yo también necesito, y me siento débil y me siento desarmado. Pero miren lo que hizo David. Nos lo leí ahora el hermano Noel. Tomó su cayado en la mano, escogió en el torrente 5 piedras lisas. ¿Cuántas? 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 ¿Y cuántos misterios tiene el rosario? ¿Cuántos misterios tiene el rosario? Yo quiero mostrarles, señores, cuál es hoy nuestra onda. David tomó 5 piedras
y tú y yo tenemos 5 piedras también. Y era una onda y tú y yo tenemos una onda también. Y tú y yo que no somos capaces todavía de andar con la armadura de la virtud, porque nos falta todavía la coherencia y la conversión, yo te reto hoy para que tomes por lo menos las 5 piedras. 5 piedras, 5 misterios al día, 5 piedras lisas, y con esta onda tú seas capaz de vencer al Goliat que te está atormentando en este momento. He aquí la onda de David, así la llamó el Papa Pío XII. El rosario es la onda de David con la que somos capaces de vencer al Goliat que se nos ponga al frente, por grande que sea, por fuerte que aparezca. He aquí la onda de David con la que serás capaz de superar ese complejo que te ha hecho ser machista, ese complejo que te hace creer que imponerte a la fuerza, ese complejo que me hace creer que utilizar la violencia es ser más hombre. Cuando Jesús, siendo el más hombre de los hombres, cuando Jesús siendo el hombre perfecto, cuando Jesús siendo el hombre por excelencia, siempre utilizó la fuerza de la verdad y nunca impuso su fuerza física. Es el rosario tan sencillo como aparece, es el rosario tan simple como es, el que es capaz de hacernos enfrentar a ese vicio que nos tiene atado, a ese vicio del licor, a esas salidas el fin de semana con nuestros compas, donde prometemos en la semana que vamos a estar más con nuestros hijos, que vamos a estar más con nuestras esposas, pero cuando el viernes vamos saliendo del trabajo y nos invitan, nos sentimos tan tentados y tan esclavos que no somos capaces de decir que no. No creas que somos libres al irnos de parranda con nuestros amigos, a beber, a prostituirnos, a drogarnos, a fumar. No somos libres, porque si fuéramos libres tendríamos la capacidad de decir no. El esclavo es el que quiere decir no y no es capaz de hacerlo. El pecado siempre esclaviza, la virtud siempre libera. Yo no conozco al primero que me diga: oiga, yo soy esclavo de la sinceridad, no soy capaz de decir mentiras. Lo intento y no me salen. Yo soy esclavo de la humildad. Es que no me sale ser soberbio, no me sale. Soy tan humilde que ya le dije a la imagen de San Martín de Porres: bájate, me toca a mí. Yo soy esclavo de la pureza. Es que todo lo que hablo es con tanta pureza. No, señores, una persona que vive una virtud en cualquier momento podría dejar de vivirla. El sincero podría mentir en cualquier momento. El puro podría fornicar o adulterar en cualquier momento. El honesto podría robar en cualquier momento. ¿Ves? Porque la virtud es libertad. En cambio, yo conozco a muchos que me dicen: he intentado tantas veces dejar la droga, he intentado tantas veces dejar la pornografía, he intentado tantas veces dejar estos bares de mala muerte donde se agota mi cuerpo, donde se pudre mi alma. Y después llego con el sudor de la lujuria a besar a mi esposa, una esposa mancillada por mi pecado también, una esposa a la que llego a besar y a decirle: te amo, todavía con el sudor de mi lujuria. Y he querido tantas veces romper con eso, Wilson, pero no soy capaz. Soy un esclavo de esto. Y le he dicho 1000 veces a mi esposa: voy a dejar definitivamente de tomar, voy a dejar esos amigos. Y la promesa me dura 1 semana, 2 semanas. Y a la tercera vuelvo a caer y creo que soy fuerte. Y voy allá creyendo que tengo la fortaleza para resistir. Pero luego cuando estoy allá soy tan frágil. Cuando estoy allá presionado por mis amigos que se empiezan a reír de mí, que empiezan a decirme: le tiene miedo a su mujer, ya le tiene miedo a la esposa, ya lo llamaron, ya lo están esperando. Y yo sé en mi corazón que lo que estoy haciendo no es correcto, pero soy esclavo. Soy esclavo de ese vicio, soy esclavo de mis complejos, soy esclavo de esto y de aquello, soy esclavo de mi lujuria. Y yo no quisiera hacer esto más, y sin embargo necesito ayuda. Pues yo hoy te estoy diciendo dónde está la ayuda. Hoy te estoy mostrando el camino a través del cual puedes liberarte definitivamente de esto. Wilson, ¿pero qué puede hacer un rosario por mí? ¿Qué puede hacer una oración tan sencilla como repetir Ave Marías por mí? ¿Qué puede hacer 3, 4 rosarios si yo no siento la fuerza en mi interior? Oye, no me digas que esto no sirve
si todavía no lo has probado, esto es más fuerte que la bomba atómica. Esto es más fuerte que la bomba atómica y no es una metáfora, es una realidad. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza la bomba atómica a dos ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. Cuando se lanza la bomba atómica a Hiroshima, a 800 metros del lugar del epicentro, del punto cero donde estalló la bomba atómica, había un convento de sacerdotes jesuitas, 4 sacerdotes. En 1,5 kilómetros a la redonda del epicentro